hoy me aguantaron no solo dirigiendo las canciones, sino también me escucharon. Y estoy feliz porque ninguno salió corriendo. Bien. Justamente sentí profundamente la necesidad de compartirles esa canción porque yo creo que tarde o temprano cada uno de nosotros se va a sentir identificado con el clamor de esa canción. Yo no sé si a ustedes les ha pasado esto de que llegue algún momento en el que le digan: Señor, ¿no ves que el barco se está hundiendo? ¿Le han dicho eso a Dios? Tal vez no con esas palabras, ¿verdad? Pero en algunas circunstancias, Señor, están saliendo las cosas mal. Despierta, por favor. O sea, hay ocasiones en las que yo he pasado por la vida en determinados momentos. Digo: Señor, ¿estás durmiendo? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que no está llegando la solución, la respuesta? Y yo sé que muchos de ustedes han atravesado circunstancias tremendamente difíciles que se pueden parecer a eso, y en algún momento ha brotado ese clamor. La buena noticia es que ese clamor no pasa desapercibido. Y nosotros tenemos todavía que aprender. El hecho es que yo estoy convencido de que Dios le habla a cada uno de sus hijos. Por eso yo sé que en este tiempo Dios ha estado hablando contigo. ¿Cuál es el problema? El problema no es que Dios no hable. El problema es que a veces nosotros estamos tan distraídos, tenemos tantos intereses en la vida, tenemos tantas cosas que están sucediendo, tenemos tantas razones para estar con la mente en otra cosa, que hay veces que Dios está hablándonos y nosotros podemos seguir adelante y no darnos cuenta de que Dios nos estaba hablando. Fíjense que una de las mayores revelaciones que alguien podía recibir, el apóstol Pedro la recibió, y el propio Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el propio Simón, yo estoy seguro, ni siquiera sabía que Dios le había revelado. No se había dado cuenta cuánto Dios le había hablado. De la misma manera puede ocurrir que tú estés recibiendo la comunicación de parte de Dios y que algunas veces, si no te detienes, si no haces la pausa, si no lo buscas intensamente, puedes pasarte por alto aquello que Dios te está diciendo. Y ni que hablar que lo que Dios nos va a decir es tremendamente importante. Ahora, yo estoy seguro y estoy aquí porque yo sé que Dios nos puede hablar a cada uno de nosotros por medio de un mensaje como este, ¿verdad? Pero yo quiero recordarte que Dios muchas veces te va a hablar por medio de las cosas que te pasan, por medio de tus circunstancias. Las experiencias que tenemos pueden ser muchas veces mensajes de Dios mucho más claros que un libro que leamos, un mensaje que escuchemos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Tenemos que prestar atención a esas cosas que nos están pasando, porque contienen mensajes de Dios. Es por eso que quiero leer con ustedes en esta mañana en el Evangelio de Marcos este pasaje que tiene relación, sí, con esta canción que canté y con la última que cantamos juntos, pero que yo creo que tiene muchísimo para enseñarnos. Estoy leyendo en Marcos capítulo 4 del versículo 35 al 41. Marcos 4, 35 al 41. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose,
reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Creo que ya hace un ratito que estamos reflexionando en esto, porque la canción que escucharon está inspirada justamente en este pasaje de la palabra. Este es un pasaje que a mí me ha llamado tremendamente la atención y en realidad me ha ayudado a entender cómo es que Jesús de alguna manera se mete en nuestras vidas. Jesús se quiere meter y se mete en tu vida. Claro que vamos a estar de acuerdo en esto. Jesús se mete hasta donde tú le permites meterse. Jesús entra cuando tú le abres la puerta. ¿Recuerdan aquel llamado de Jesús a la gente en la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3? Él dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús no echa la puerta. Jesús está a la puerta y llama y agrega: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, se produce aquella experiencia de la comunión con Jesús hasta el punto donde tú la permitas. Pero si tú lo invitas a Jesús a entrar en tu vida, prepárate, porque Él se va a hacer presente en tu vida y Él se va a hacer presente en tus circunstancias. Miren cómo ocurrió esto. Esto es en medio del ministerio de Jesús, así que no vamos a leer los pasajes anteriores para ver lo que Jesús estaba haciendo, pero Jesús había estado con la gente hasta determinada hora y Jesús había estado atendiendo y enseñando y quién sabe qué más cosas haciendo, pero cuando llega esta hora de la noche, llega la noche y Jesús le dice a sus discípulos: muchachos, pasemos al otro lado. Este pasemos al otro lado se refería: vamos al otro lado del lago, el mar de Galilea, así le llamaban. Vamos al otro lado del mar de Galilea, vamos a atravesar hacia el otro lado, probablemente hacia la ciudad de Capernaum. Ahora, ¿quiénes eran los que escucharon esto? Los que recibieron esta indicación del Señor eran sus discípulos. ¿Por qué Jesús podía pedirles esto? Bueno, detalle muy importante: ellos tenían el vehículo. ¿Sí? Tenían el vehículo, así como tú tienes un carro para moverte, ellos tenían la barca para ir al otro lado. Estaban capacitados, estaban preparados. Pero además de eso, no solamente esto, sino que algunos de aquellos discípulos eran descendientes de pescadores y tenían ellos mismos como profesión la pesca. ¿Y dónde habían pescado toda su vida? En el mar de Galilea. Así que lo conocían. Aquello de ir al otro lado, para ellos no revestían mucha sorpresa. Era algo que habían hecho quién sabe cuántas veces. Era una acción que habían repetido una y otra y otra y otra vez y ya lo hacían casi de memoria. Ustedes saben, cuando ustedes van, algunos de ustedes se ponen, están en casa y ven que faltan ciertas cosas y dicen: bueno, voy a Walmart. Salen automáticos, ya saben por qué calle, ya saben qué semáforo, ya saben todo lo que va a pasar. Después en la tienda pasan cosas raras porque terminan comprando lo que no habían propuesto comprar, pero eso es asunto de otra discusión. Pero uno hace ciertas cosas casi automáticamente porque uno está acostumbrado a hacerlas. Bueno, aquellos discípulos hacían aquello de cruzar el lago casi automáticamente. Era algo que habían hecho antes. Era algo que no revestía ningún tipo de misterio. En ese sentido, yo me doy cuenta de que Jesús viene a intervenir en nuestras vidas
en aquello que es tremendamente acostumbrado para nosotros. Jesús no solo se manifiesta en los eventos extraños de nuestra vida. Eso es lo que quiero decir. Nosotros a veces pensamos que si vamos a tener un encuentro con Dios, bueno, vamos a terminar subiendo una montaña, va a caer fuego del cielo, van a aparecer ángeles volando, vamos a escuchar una música que nunca se escuchó. No. Jesús va a cruzarse en tu camino en las actividades y experiencias más habituales, más comunes, como le sucedió a estos discípulos. Jesús se metió en la vida de ellos y intervino en un día común y corriente. Ahora, fíjense cómo terminó el día, que yo no puedo pasarme por alto este pasaje sin llegar a la pregunta que aparece en el último versículo que leímos. Los discípulos terminaron diciendo: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos llegaron a tener un nuevo nivel de sorpresa ante la revelación de quién es Jesús. ¿Se dan cuenta de eso? Llegaron a descubrir más de Él. O sea, alcanzaba hasta cierto punto que Jesús tenía las enseñanzas que nadie era capaz de enseñar, o que Jesús hacía milagros en la vida de otras personas. Pero con esta experiencia ellos llegaron a conocer otro nivel de Jesús. Oigan, no es solamente que vino el ciego y le ordenó que viera y vio, sino que el viento, el mar, la tormenta cambiaron con la intervención de Jesús. Entonces fíjense cómo la intervención del Maestro en un día común y corriente nuestro puede resultar en una experiencia que nos lleve a conocer a Jesús a otro nivel, mucho más profundo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Jesús va a ir, se va a meter en tu oficina. Jesús va a entrar en tu casa. Jesús va a ir allí a donde tú caminas. Jesús va a ir a la tienda contigo, se va a meter en tu carro. Jesús va a estar metiéndose en tu vida habitual, pero cuando lo experimentes a Él, algo va a cambiar profundamente en ti y va a producirse un crecimiento espiritual en tu vida. Ahora, ustedes se dan cuenta que aquí el pasaje nos dice que Jesús le dice esto a los suyos, le dice a los discípulos. Jesús quiere revelarse a toda persona, pero interviene de forma particular en las vidas de aquellos que han establecido una relación con Él. Cuando Jesús es tu Salvador, cuando tú caminas con Él, entonces prepárate, porque Jesús va a cruzarse en tu camino una y otra vez, llevándote a experiencias que no puede producir ninguna otra cosa. En este caso, los que tuvieron la experiencia de Jesús calmando aquella tormenta fueron los discípulos que estuvieron con Él, y esta experiencia fue dirigida enteramente a ellos. Ahora, ustedes se dieron cuenta que nosotros tenemos cierta manera para reaccionar frente a las cosas que pasan. Hay cosas frente a las que reaccionamos con sorpresa, hay cosas que nos producen alegría, hay cosas que nos dan miedo, ¿verdad? A ver, si yo les digo que mi esposa encuentra un yacaré en el fondo de nuestra casa, encuentra un animal, un reptil por allí, ¿saben cómo reacciona ella? Sale corriendo. Y tal vez usted también, ¿verdad? Hay ciertas cosas que tienen esa capacidad de producir esa reacción en nosotros. Ahora, observen en este pasaje que las cosas que producen temor en nosotros no producen temor en Jesús. ¿Ustedes se dan cuenta el relato este? Dice aquí, y siempre me ha llamado la atención, Jesús en su condición humana, Él también se cansó. Cuando empezó el viaje para ir al otro lado del lago, Él se durmió. Acá lo tenemos
al creador del universo dormido junto con sus discípulos. Él estaba en la popa durmiendo. Pero cuando eso, dice que los discípulos ya habían percibido que se había levantado una gran tempestad que hasta echaba olas del mar dentro de la barca y hasta se anegaban, y entonces estarían un poco estresados, se llenaron de temor, se llenaron de miedo y tuvieron esta experiencia, y en determinado momento, no sé cómo habrán, si se habrán puesto de acuerdo, hazlo tú, despiértalo tú, ¿quién lo va a despertar? Alguno de ellos finalmente lo sacudió al maestro. Maestro, ¿vieron lo que le dice? Le dice, no te da cuidado, no tienes cuidado que perecemos. En otras palabras, ¿no te importa que nos estamos a punto de hundir? Esta es una pregunta válida. ¿A Jesús le importan tus problemas? Porque muchas veces nosotros miramos alrededor y parece que a nadie le importa. Miramos a personas con las que tenemos cierta relación y parece que no les importara tanto si nosotros estamos bien o si estamos mal. Y sí, nosotros tratamos de rodearnos de personas a las que sí les importemos, ¿verdad? Y que puedan estar con nosotros en las buenas y en las malas. Pero en cuanto a nuestro Señor, ¿a Él le importa? Sí le importa. Pero fíjense cómo en aquel momento ellos estaban luchando con la tormenta, ellos estaban enfrentando la circunstancia tan difícil, tanto miedo les producía, que vienen al Señor y dicen, Señor, ¿no te importa? El Señor sí le importaba. Por eso es que el Señor enfrenta las cosas de una manera diferente de lo que ellos la enfrentan. Jesús se puso de pie e hizo lo que solamente Él puede hacer. ¿Saben? Aquí en esta zona nosotros experimentamos huracanes. Yo he venido a este pasaje durante los huracanes y le he dicho, Señor, por favor, así como te levantaste en aquella tormenta, levántate en esta. Le he pedido por favor, porque yo he sido el del miedo. Yo he sido el que viene a despertarlo y a decirle, Señor, por favor, haz algo. Y el Señor, cuando nosotros venimos con nuestra desesperación, cuando nosotros llegamos con nuestro miedo, Él interviene y hace las cosas para cambiar justamente las circunstancias. Pero Él enfrenta las situaciones de otra manera. Vieron que Jesús se levanta, le habla al viento, le habla al mar, calla, enmudece. ¿Y qué pasó? El viento obedeció. El agua se aquietó. La tormenta se calmó. Pero a continuación, inmediatamente después de esto, cuando se hizo grande bonanza, el versículo 40 dice, y les dijo, ¿por qué estás así amedrentados? ¿Por qué tienen miedo? ¿Será que el Señor también, cuando nosotros enfrentamos circunstancias difíciles, puede venir y puede decir, oye, ¿por qué tienes miedo? Y hay veces que tal vez sí nos pregunte, para nuestro bien, para que nosotros respondamos. Y yo tengo 5 o 6 respuestas para darle al Señor. Señor, ¿cómo no voy a tener miedo? Tengo miedo de que me pase algo. Señor, simplemente no sé qué hacer. O Señor, tengo miedo que me pase algo a mí o que le pase algo a mi familia. Señor, no sé cómo solucionar este problema. Esas son nuestras respuestas cuando Jesús nos pregunta, ¿por qué estáis así de amedrentados? Pero la otra pregunta es todavía más interesante. Les pregunta, ¿cómo no tenéis fe? Y ahí empieza a hablar del factor que puede producir el cambio. Ahora, fíjense cómo Jesús quiere conducirnos, así como Él, a enfrentar nuestras situaciones de otra manera. No es lo mismo enfrentar aquella situación que te da temor a tu manera que enfrentarla con la fe puesta en el Señor. ¿Cómo no tenéis fe? Dice Jesús. Lo que estaban manifestando aquellos discípulos con sus gritos, con su estrés, con su temor, con su desesperación, era falta de fe.
De la misma manera, nosotros cuando viene la enfermedad, cuando nos falta dinero, cuando las circunstancias cambian, cuando viene la tormenta, nosotros también a veces actuamos con falta de fe. Y esta es una de las cosas que tenemos que aprender. Lo tenemos a Jesús en nuestra barca, hermanos. Eso lo cambia todo. Los que creemos en Jesús vamos caminando con Él. Hoy Él está contigo y mañana Él está contigo y al día siguiente y cada día. Y no importa lo que pase, Él va a estar contigo. Y eso lo cambia todo. Entonces tenemos que aprender a enfrentar las situaciones con fe. Pero miren cómo todo termina en una cuestión de responder en cuanto a la identidad de Jesús. Otra vez, cuando se desarrolla todo esto, luego que Jesús les hace las preguntas y todo esto, dice que ellos estaban llenos de temor y ellos hicieron esta pregunta. ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? De la misma manera, tú podrías preguntarte, ¿quién es este que ha provisto el dinero para pagar las cuentas cuando yo no tenía? ¿Quién es este que me levantó del lecho de muerte cuando yo estuve enfermo? ¿Quién es este que me devolvió el ánimo cuando yo estaba desesperado y ya no sabía qué hacer? Este es justamente el Hijo de Dios. Ahora, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero en este pasaje se habla de dos tipos diferentes de temores, totalmente diferentes. Dice que cuando empezó la tormenta, ellos temieron en gran manera. Temieron, estaban llenos de miedo, temieron. La tormenta les produjo temor. Ahora, dice el versículo 41, que cuando Jesús se levantó y tomó autoridad sobre la tormenta, dice, entonces temieron con gran temor. O sea, uno fue el miedo a las circunstancias negativas y otro, el temor que produce entender con quién estamos viviendo cuando vivimos con Jesús. Cuando terminó aquella circunstancia, yo creo que cada uno de ellos se debe haber quedado en un estado de asombro, en un estado de shock, de pensar, ¿qué es lo que acabo de ver? ¿Qué es lo que acaba de pasar? Porque esto va más allá de lo que cualquier humano puede haber experimentado en toda la historia. El Hijo de Dios se levantó, tomó autoridad sobre las circunstancias y las cambió. Eso es lo que hace Jesús y nos lleva a conocerlo personalmente de una manera totalmente diferente. No es solamente que bueno, leímos en el libro, escuchamos hablar de Él. No, es más allá. Lo experimentamos. Jesús quiere que tú le conozcas por experiencia. Que personalmente tengas un trato con Él de tal nivel que tú le vayas conociendo cada vez más. ¿Te das cuenta que aquí los discípulos habían conocido a Jesús hasta cierto punto, pero con esta experiencia su conocimiento de Él aumentó? Esto te pasa con cualquier persona que conoces. Hay algunos que conoces, los conoces en el ámbito del trabajo, los conoces como vecinos, pero hay veces que pasa algo y llegas a conocer a la persona a otro nivel. Esto nos pasa en todas nuestras relaciones. Bueno, de la misma manera, tú puedes conocer a Jesús de una manera mucho más profunda y mucho más intensa cuando tú caminas con Él. ¿Quién es Jesús? Nosotros escuchamos la lectura de este pasaje hace un momento. Dice en 1 de Juan 1, del 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído,
Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Saben? El que escribió estas palabras fue uno de los que estaba en la barca. Y él podía decirnos a todos nosotros: no les estoy escribiendo de algo que leí por ahí, no les estoy escribiendo acerca de algo que me contaron, les estoy escribiendo acerca de lo que experimenté en carne propia, lo que vieron mis ojos. Y él podría decir: un día lo vi pararse en la barca en movimiento y lo escuché darle órdenes al viento y calmar la tormenta. Esa es la experiencia que tú y yo podemos tener y tenemos que tener en esta vida, porque el mismo que se levantó en aquella tormenta es el que se nos está revelando a nosotros en este tiempo. Este no es el único pasaje de la Biblia en el que Jesús revela su identidad más allá de una persona común y corriente. Jesús no fue un maestro más en la historia. Jesús no fue igual que Cristóbal Colón o que Einstein o que quién sabe qué otros personajes de la historia. Jesús es el Hijo de Dios y Él tiene autoridad sobre el mundo espiritual como nadie más. Fíjense que, por ejemplo, hay otro pasaje, Marcos 1, 27 y 28, dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. O sea, a lo largo de su ministerio terrenal, Jesús vino a revelar quién es Él. Y necesitamos nosotros saber con quién estamos caminando por la vida. ¿Se acuerdan aquel encuentro que Jesús tuvo con la mujer samaritana junto al pozo? Ella tuvo al principio una conversación bastante normal con un hombre que ella consideró que era su rival. Y era una discusión un poco fea. Pero en determinado momento de la discusión, Jesús le empezó a hablar a ella de la vida de ella. Y ella, dice Juan 4:19, dice, le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, ella se dio cuenta de que no estaba hablando con un hombre más, sino que este con el que estaba tratando tenía un conocimiento aún de la propia vida de ella que otros no tenían. Señor, tú eres diferente. Oye, tú eres profeta. Un poco más adelante, mientras la conversación seguía, dicen los versículos 25 y 26, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. La siguiente vez que la mujer lo miró a Jesús, lo vio totalmente diferente. De la misma manera, el Señor nos está conduciendo a nosotros para que le conozcamos a Él de una manera cada vez más profunda, cada vez más intensa, que nos involucre cada vez más. Necesitamos conocer al Maestro, pero no solamente por escuchar de Él, sino por experimentarlo en carne propia. Dice Mateo 16, 13 al 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquellos discípulos habían llegado a tener un conocimiento de la identidad del Salvador, que fue mucho más allá de lo que solamente
un discurso o un libro podrían transmitir. Lo habían conocido por la experiencia. Habían pasado por aquel momento de decir, oigan, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? De la misma manera, salgamos hoy de este lugar tomando conciencia de que Jesús se va a meter en nuestra vida diaria, en eso que nosotros tenemos tan controlado, que estamos acostumbrados. Ustedes saben que a veces cuando vivimos cosas acostumbradas pueden producirse imprevistos, suceden cosas que no estaban planificadas. Cuando pasen esas cosas, pregúntense dónde está Jesús. Y si Jesús está durmiendo en la popa, despiértenlo, porque van a ver algo maravilloso. Necesitamos tratar con Jesús en medio de las cosas que vivimos, porque Él va a seguir hablándonos cada día en medio de las cosas que vivimos, en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestras preguntas, en medio de nuestras relaciones. El Señor quiere tratar con nosotros. Así que profundicemos en Él y conozcámosle cada vez más como le conocieron ellos. Y no solamente eso, sino que cada día se nos van a presentar oportunidades para que nosotros también le digamos a otro, mira, ven, te presento a mi Maestro, a mi Señor, a mi Salvador. Solo Él puede cambiar tu vida. Así que el Señor nos ayude a tener esta experiencia, a conocerle y a profundizar en Él. Te damos gracias, querido Señor. Gracias porque yo creo que cada uno de nosotros ya ha pasado por alguna tormenta en su vida, Señor. Y gracias porque muchos de nosotros ya te hemos experimentado cuando tú te has puesto de pie en medio de nuestras tormentas. Has tomado autoridad sobre los vientos y sobre el mar y lo has cambiado todo. Y por eso estamos aquí, Señor. Y te damos gracias, Señor. Gracias por amarnos y gracias, Señor, por esa paciencia que has tenido para ayudarnos en medio de cada una de nuestras situaciones. Ahora, Señor, te rogamos que al salir de aquí lo hagamos listos para experimentarte en medio de nuestras vidas. Que cuando vayamos a casa, que cuando vayamos a la tienda, que cuando estemos en el carro, que en todas las circunstancias que podamos experimentarte y que podamos conocerte y que podamos crecer en conocerte. Te damos las gracias y, Señor, nos ponemos en tus manos para que podamos alegrarnos de ver tu obra en nuestras vidas y a nuestro alrededor. Ayúdanos también, Señor, a que podamos ayudar a otros a conocerte y que verdaderamente llevemos el mensaje de quién eres tú para compartirlo con cada persona con la que tratemos. Gracias te damos, Señor. Te damos toda gloria, toda la alabanza, Señor. Bendice y visita el hogar de cada uno de mis hermanos y obra en cada uno conforme a esa perfecta obra que tú quieres hacer en nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Tenemos unos anuncios para esta semana. Miércoles, estudio bíblico a las 6 de la tarde. El viernes, servicio de oración igualmente a las 6 de la tarde. El domingo tenemos estudio bíblico a las 9 de la mañana y a las 10:15 servicio general. Que Dios nos los bendiga y un bendecido inicio de semana para todos. Bendecidos.